10 de la mañana con 7 y esperamos que hayan quedado muy energizados y energizadas después de escuchar a la maestra Celia Cruz con ese descarga de ritmo que es Quimbara. Y ahora nos vamos a ir a España, aunque sí pero no, porque vamos también aquí muy cerquita de la radio, en Providencia, saliendo del metro de Salvador, ahí entre Rafael Cañas y Infante, está el Centro Cultural de España en Santiago, que siempre tiene un montón de actividades desarrollándose, y para conversar al respecto estamos con Paula Palacio, directora del Centro Cultural de España en Santiago. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, Antonella. Gracias por invitarme. Siempre feliz de que estés acá, y también un amigo de la casa, Joaquín Jiménez, encargado de comunicaciones. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, Anto. Felices de estar acá en el semáforo. Bueno, también felices de recibirlos porque hay muchísimo que contar, y quizás partimos por el proyecto Transhumancias, que es un proyecto que ha tenido bien ocupado el Centro Cultural de España en Santiago porque incluye una serie de diversas actividades. Entonces, quizás, Paula, antes de entrar específicamente a las dos exposiciones que van a estar desarrollándose durante estas semanas, hablemos del proyecto en general. ¿De qué va el proyecto Transhumancias? Pues mira, el proyecto de Transhumancias surgió, lo pensamos desde el año pasado. Lo hicimos, el proyecto lo dirige Beatriz Gómez de la Serna, que fue trabajadora del Centro Cultural durante 30 años, ¿no? Entonces, pensando en las actividades de aniversario de nuestro Centro Cultural, dijimos, ¿quién más, quién mejor que Beatriz Lorenzo, que nos ha acompañado durante tantos años para hacer un proyecto, ¿no? Y cuando pensábamos cuál podría ser nuestra programación de los 30 años y a qué la podíamos dedicar, pues obviamente por el año en el que estábamos, por nuestros 30 años de historia y de memoria del personal del Centro Cultural, y por el año en el que estábamos, que eran los 50 años del golpe de Estado en este país, dijimos, vamos a dedicarlo a la memoria, ¿no? Entonces, Transhumancias es un proyecto que viene de ahí, ¿no? Que trabaja en torno al tema de la memoria y al tema también del exilio y del asilo, ¿no? De esos movimientos migratorios y relacionados con la memoria, y de la importancia de la cultura en esos procesos de exilio y de asilo. Y de ahí nace Transhumancias, y que se compone de varias actividades que llevamos haciendo y que todavía nos quedan por estrenar. Claro, porque eso ha incluido exhibiciones, ha incluido charlas, ha incluido ciclos de cine que se han estado moviendo, y que de alguna manera hablan de la relación constante que ha tenido Chile con España, de un lado y de otro. Porque, por ejemplo, Luna, Refugios de Nocturnidad Forzada, habla de algo que a mí me sorprendió, porque claro, estamos muy claros de los chilenos que se fueron al exilio a España, ¿cierto?, en 73, y que fueron apoyados por la embajada en su momento, por el consulado, pero yo no sabía de la historia de españoles que estuvieron refugiados en la embajada de Chile en Madrid durante los primeros días de Franco, y de ahí viene Luna, Refugios de Nocturnidad Forzada, que es una exposición escenográfico-experiencial. Joaquín, explícame de qué va eso. Bueno, la exposición de Luna, que está curada por Fernanda Aranguis, Ana Corbalán y Soledad García, es una exposición que es multidisciplinar primero que nada, y invita a tener un poco el viaje que tuvieron estas personas en la embajada. Revisa la publicación Luna, que es una publicación que hicieron estos refugiados, y es escenográfica y experiencial porque es una exposición que está pensada para ser habitada, para entrar en ella. Uno atraviesa por un portal lunar, que es una primera instalación de obras textiles, después se introduce en una trinchera que tiene muchas capas sonoras que tienen que ver con cómo eran las metralletas, pero también las máquinas de escribir en este cruce de la cultura haciendo resistencia a los horrores que significaban las dictaduras. Y uno entra en la exposición, no solamente la contempla, sino que puede trabajar, estudiar, habitarla. Entonces, como tiene un código muy teatral, muy escenográfico, y tiene múltiples disciplinas dentro de ella. Entonces, por ahí va por qué se desarrolla de esta manera, que también tiene que ver con la idea de construir un refugio como el refugio que experimentaron los refugiados en la embajada. Claro, y esto se puede visitar la exposición, pero además el 25 de octubre va a haber un encuentro con las curadoras de la exposición para conversar respecto a cómo llegaron a esta propuesta. Entonces, claro, Luna va es el nombre de esta revista del exilio español, que se desarrolló durante 18 meses de encierro en la embajada
chilena en Madrid, por parte de Antonio Aparicio, Edmundo Barbero, José Campos, Pablo de la Fuente, Antonio de Lezama, Santiago Antañón, Aurelio Romeo del Valle y Julio Romeo del Valle, quienes de noche trabajaban fabricando esta revista, y nosotros conversábamos antes de que ustedes nos escucharan sobre cómo la cultura se transforma como en un lugar de refugio, no solamente el refugio físico que ofrecía ahí la embajada en ese momento, sino también pensar en producir cultura, ¿no? Y ocupar ese espacio de diseño, de expresión, de escritura, de poesía, para poder reflexionar y preguntarte, Paula, en el proceso de transhumancias, ¿no? Todo lo que ha ido vinculado, el rol que ha tenido la cultura para ser una herramienta de supervivencia, ni más ni menos. Sí, totalmente. Yo creo que estos republicanos que estaban allí asilados en la embajada, porque ellos primero hicieron un periódico que se llamó El Cometa. Y El Cometa era un periódico más de actualidad política, ¿no? Y de hecho en la Embajada de Chile se enteraban de las noticias de la guerra por el periódico del Cometa que ellos estaban haciendo, ¿no? Y en un momento como de amenaza, se sienten amenazados por miedo a que entraran los nacionalistas en la embajada y los sacaran, queman el periódico, y entonces cuando se hacen la revista Luna y la dedican exclusivamente a la cultura, ¿no? A la crítica teatral, literaria, a hablar sobre sus amigos, ¿no? A recordar a Lorca, a Rafael Alberti, ¿no? Y bueno, ellos encuentran eso como a través de la cultura una herramienta de salvación, ¿no? Porque lo que hablábamos al final, en estos tiempos que corren, creo que la cultura, ¿no? es ese asidero al que agarrarnos, ¿no? Y que le da como mucho sentido a nuestro día a día, ¿no? De hecho, sí, yo creo que a ustedes seguramente les pasó, me pasó durante el mes de septiembre participar en muchos conversatorios, en conversaciones post películas, cineforos, muchos lanzamientos de libros, etcétera. Y claro, en un espacio, y pasó el domingo, estuve en Valdivia en una actividad de la Semana de la Ciencia organizada por la Universidad Austral, y pues conversábamos cómo eran los tiempos en donde especial mediáticamente y políticamente pareciera que todo está perdido, ¿no? Y que estamos en un momento de profunda hostilidad y oscuridad. Solo encontrarnos y dialogar ya es un espacio de confort en términos de decir, ok, ya no estoy tan loca, no estoy tan sola, hay otra gente que está en esta también, ¿no? Joaquín, hablemos en esa lógica del esfuerzo que ustedes hacen como Centro Cultural de España para hacer este espacio abierto, ¿no? Para los artistas y las artistas, y también para que el público pueda entrar. Ustedes son muy específicos en que el público tiene un lugar de acción muy, muy potente. Bueno, efectivamente, incluso la misma lógica de nuestra programación, o sea, de cara al público somos un centro abierto para toda la comunidad, siempre con entrada liberada, para que la gente active el espacio, es decir, que habite el espacio, que viva ahí, que lo ocupe no solamente en función de sus actividades culturales, sino que también de cómo puede constituirse como su tercer lugar, en el fondo, como uno tiene su trabajo, tiene su espacio privado, pero un tercer lugar es bien importante como para el desarrollo personal. Y nuestra programación también surge así, incluso esta exposición, la de Luna, y también Ninguna Isla, son exposiciones que surgen a partir de residencias que el centro ha elaborado para que los artistas tengan espacio para reflexionar, porque tal como tú mencionabas, es súper importante no solamente tener como el hito de la actividad cultural, sino generar espacios de encuentro donde podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. No solamente establecer la dinámica expositiva de frente el Museo Blanco, por ejemplo, sino que los artistas puedan establecer cruces con la audiencia, que se encuentren trabajando con las personas que visitan el centro, que tengan un espacio también de refugio para su desarrollo personal, que les permita establecer distintas conexiones. Entonces, el refugio funciona en relación a la amenaza, pero también funciona para poder elaborar nuevas poéticas, que es parte de lo que hemos tratado de ir haciendo en el Centro Cultural. En el fondo, no plantearnos únicamente como un lugar para mostrar cosas, sino que para crear en conjunto. Uh-huh. Y además que me parece muy lindo también ir y venir, porque la otra exposición de las que queremos hablar es Ninguna Isla, que está basada en la vida y el trabajo de Mariano Rawitz y Mauricio Amster, que fueron importantísimos diseñadores y tipógrafos polacos de origen judío que hicieron carrera en España, que fueron muy, muy relevantes para toda la estética Art Deco, uno podría decir que empieza a aparecer en la primera parte del siglo XX en las publicaciones, ¿no? Ya que no estamos hablando de la arquitectura, sino como empieza a haber una manera muy específica, un tipo de letra, un tipo de diseño, que ellos van a ser parte importante
importantísima de su generación y que luego vivieron guerras, compromisos políticos, persecuciones y terminan, por alguna extraña razón, Mariano lleva a Mauricio a trabajar en España y después Mauricio gestiona el arribo de Mariano a Chile. Eso es. Ese es el camino. Sí. Y claro, el viernes pasado tuvimos la oportunidad de ver una película sobre esta historia. Yo tuve el tremendo honor de llevar el conversatorio el viernes ahí, y la historia de Mariano Mauricio es absolutamente alucinante. Es asombrosa, sí. Ahora hablemos de por qué también ese camino, ¿no? Españoles haciendo arte en la Embajada de Chile en Madrid, y aquí polacos, españoles llegando a Chile y trayendo también su trabajo, porque ellos también trabajaron de manera muy consistente en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Sí, claro, esta es la otra patita de Transhumancias, no, una de las patitas de Transhumancias, que claro, esta tiene que ver más con ese exilio, ¿no? Con el exilio constante, ¿no? Y es una exposición que parte no es una exposición sobre la obra de Mariano y de Mauricio, sino más bien es una exposición que dialoga con la vida de Mariano y de Mauricio, ¿no? Rafael Gendelman, que es el curador de la exposición, selecciona a varios artistas contemporáneos, entre los que están Seba Calfuqueo, está Enrique Ramírez, el propio Seba Yats, ¿no? Que es nieto de Mariano Ravitch, y a partir de las vidas de estos dos tipógrafos, que por cierto es una vida asombrosa, ¿no? Esa vida, ¿no? del constante, ¿no? Como transitar, migrar, y el apátrida, ¿no? El que ya no sabe de dónde es, ¿no? Y que es literalmente apátrida. O sea, no tiene ha sido negada su patria. Sí. No tiene ciudadanía. Claro. Y entonces, como ellos además, bueno, pues efectivamente renovaron todo el panorama de la tipografía en España. Yo eso no lo sabía, me pareció increíble, ¿no? Como en el documental cuando hablaban de el diseño de nitrato de Chile que está todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Fue hecha o no? No sé, a mí no me quedó claro. Fue hecha por Mariano. Sí. ¿No? Que luego después él aquí no habló de ello, ¿no? No lo mencionaba tampoco, ¿no? Pero bueno... Y además la conexión nitrato de Chile allá, y sí. de Chile, uno dice, mira... Sí. Que bueno, para la gente que no lo sabe, nitrato de Chile es un material que se usa en los campos. Entonces es como este afiche gigantesco, que además se hacía en cerámica, mira qué cosa más hermosa. Está en los campos de España por todos lados, sí, y es como, wow, mira quién lo hizo. Está en nuestro imaginario, ¿no? Y lo hizo, pues eso, lo hizo Mariano en su paso por España, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco el tema de la expo, Rafael Gendelman lo que hace es seleccionar a estos artistas contemporáneos para dialogar con la vida de Mariano y de Mauricio, y para discutir un poco pues ese tema, ¿no? El tema de la construcción de un proyecto político utópico, ¿no? El ser apátrida y el tener solo las herramientas personales, ¿no? Humanas, ¿no? Y técnicas para salir adelante. Y bueno, y todo este tema del movimiento migratorio y el exilio que cada día creo que nos permea más, ¿no? Y que está más presente en la sociedad. Bueno, eso es una de las cosas que están sucediendo, y se me va el tiempo muy rápido, pero le vamos a preguntar a Joaquín por Espanoramas, que empieza este 6 de octubre y hasta el 3 de noviembre, y es una muestra de cine español que en este caso, cuéntanos cuál es la lógica que está, porque es la 8ª edición de Espanorama que se viene realizando en Buenos Aires y que esta vez es primera vez que se hace en Chile. Bueno, Espanorama es una muestra bien particular de cine español. En esta oportunidad tiene un foco sobre Carlos Saura, el conocido fotógrafo y director español, pero además tiene dentro de su selección curatorial, o su cartelera, por así decirlo, énfasis en directoras mujeres de los 70, nacidas entre el 70 y el 80. Entonces, esta es una muestra de cine español que va a hablar mucho de la vanguardia del cine, sobre todo creado por mujeres, que es una línea bien importante de promoción que el centro ha tratado de hacer, visibilizar a las creadoras mujeres. Además, es una muestra que se va a materializar acá en Chile de una manera muy singular, porque nosotros no quisimos encerrarla dentro del centro cultural, sino que quisimos expandirla hacia otros espacios. Entonces eso muestra también parte de lo mismo que estábamos hablando antes, de la cooperación que se pueden generar a través de instituciones culturales como la nuestra con otras instituciones en otros territorios. La muestra va a inaugurarse el 6 de octubre en el Día del Cine Español,
en el Teatro Oriente, como mencionabas antes, pero también va a tener extensiones hacia el Centro Cultural Seina y en la Sala de Cine de la Casa de la Cultura de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Claro, que está en Irarrázaval 4055, que tiene una estupenda sala de cine en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, y en el Seina, en la casa actual del Centro de Arte Alameda, que está en Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile. Más accesible, imposible, y ustedes pueden encontrar toda la información en ccesantiago.cl, ccesantiago.cl, y estas son solo 3 de las muchísimas actividades que tiene en octubre. Los dos marinos y muchas cosas. Sí, podríamos disparar así una metralleta. Pero podemos hacer autobombo igual. Cerremos con el autobombo. Ya, me encanta, porque comentábamos antes que el centro se ha vinculado mucho a la idea de como de crear, trabajar en el espacio, generar visión crítica, y tenemos el taller de feminismo y diversidad con nuestra compañera aquí, la Antonella, que va a estar en varias sesiones profundizando sobre cómo apreciar cine, sobre cómo entender nuevas poéticas, sobre cómo analizar quizás poéticas que deberían ser corregidas, no sé. De eso va a ir, y vamos a estar además con el Daniel Olave, que el Daniel es un bacán, es como de los referentes que uno tenía cuando era chica en el moto de la crítica cinematográfica. Él es un poquito más grande que yo, y Daniel tiene una larga trayectoria también haciendo cine, y es de los primeros varones, debo de reconocer, que yo escuché hablando de género en el cine. De hecho, en el primer FemCine, él y su compañera desarrollaron, de hecho, en el Centro Cultural de España. Sí, pero sí es una línea que tenemos desde hace 30 años. No, pero cuando el FemCine en el Centro Cultural de España hizo esta muestra de diversidades que estaba al interior del Festival de Cine de Mujeres, y la llevó Daniel con la Tati, y ahora con Daniel nos unimos nuestros superpoderes para hacer este taller que hace mucho rato teníamos ganas de hacer, y que va a estar dividido en 2 partes. Yo voy a tomar 4 sesiones que tienen que ver con feminismo y representación, y Daniel va a tomar las últimas 4 que tienen que ver con diversidades y cómo son representadas en el cine, así que va a estar muy entretenido. Y esto tiene un costo para los profesionales adultos, pero hay 10 becas para estudiantes. Así que si tú eres estudiante y quieres participar, toda la información está en ccesantiago.cl. Como toda nuestra cartelera, que es siempre gratuita y abierta para toda la comunidad. Hay un montón de cosas, hay conciertos, hay lanzamientos del libro. Está la Semana Crítica de Teatro la semana que viene, del 10 al 12 de octubre. Además, Semana Crítica Internacional de Crítica Teatral, está el Club de Lectura Infantil Remolinos, los conciertos varios, Gabriela Arcos, Flanger, que va a estar, Idea Blanco, este viernes 6 de octubre, así que muchas cosas pasando en el Centro Cultural de España en Santiago. Querides, muchas gracias por todo lo que hacen y por venir. Muchas gracias a ti, Anto, por invitarnos y darnos esta ventanita para poder hablar de la cultura, no solamente desde lo que se muestra, sino que también de lo que hacemos. Sí, por supuesto, y además de los intercambios, que es lo que nos mantiene activos, vivos y entusiasmantes. Vamos a la pausa y ya regresamos.